Bueno, paso a explicar el teorema de Thevenin. El teorema de Thevenin nos permite transformar un circuito lineal, un circuito original que puede ser complicado, en un circuito muy sencillo, en una red muy sencilla. De forma que esto podría ser equivalente a una única fuente de tensión en serie, si estamos hablando de corriente continua, con una resistencia. ¿De acuerdo? Tendríamos una fuente de tensión de continua con su resistencia en serie. Vamos a llamarle tensión de Thevenin, resistencia de Thevenin. Respecto a los terminales A y B, de forma que ambos circuitos sean eléctricamente equivalentes. ¿Qué significa que sean eléctricamente equivalentes? Significa que cualquier receptor o elemento conectado entre A y B consuma la misma intensidad a la misma tensión. Es decir, que si yo aquí entre A y B conecto el mismo elemento, entre A y B, soportará la misma intensidad y la misma tensión, tanto en el circuito reducido simplificado, es decir, en el modelo Thevenin, como en el modelo original. ¿Cómo se calcula la tensión de Thevenin? La tensión de Thevenin es la tensión que existe entre los terminales A y B del circuito original en vacío o abierto. En electricidad, vacío significa con corriente cero, ¿de acuerdo? Lo mismo que en mecánica en vacío, una máquina está en vacío cuando el eje, el árbol de la máquina no tiene ninguna carga mecánica acoplada. Pues aquí esto es lo que significa vacío. Entonces nosotros en el circuito original, sin la carga conectada, retiraríamos la carga, es decir, 0 amperios. La diferencia de potencial que tengamos aquí, esto será la tensión de Thevenin que estamos llamando VTH. Esto sería en la red o en el circuito original. ¿De acuerdo? Bien, por lo tanto ya tenemos calculada la tensión de Thevenin. En cuanto a la resistencia de Thevenin, pues se pueden dar varios casos. Un primer caso, que sería, digamos, el más sencillo, sería aquel en el que no existen fuentes dependientes. Si no existen fuentes dependientes, una forma fácil y rápida sería cortocircuitar las fuentes de tensión independientes, es decir, cuando las cortocircuitamos realmente esto las estamos transformando en 0 voltios, abrir las fuentes de intensidad independientes, es decir, si una fuente de intensidad la interrumpimos, pues esto es equivalente a 0 amperios. Y entonces, una vez que hagamos eso, encontramos la resistencia equivalente que hay entre A y B. Y esa sería la resistencia de Thevenin. No es más que medir con un volímetro en escala de ohmios, retirando las tensiones 0 voltios y las intensidades 0 amperios. Por lo tanto, aplicando la resistencia de Thevenin entre A y B, según esto esté en serie, en paralelo, esto sería triángulo, calcularíamos la resistencia de Thevenin. Eso sería una primera forma. Una segunda forma que es válida siempre, existan fuentes dependientes o independientes, una segunda forma sería que la resistencia de Thevenin es el cociente de la tensión de Thevenin entre la corriente de Norton, donde la corriente de Norton es la corriente entre los terminales A y B en el circuito original en cortocircuito, ¿de acuerdo? En cortocircuito, CC. Ponemos cortocircuito, ¿de acuerdo? Cortocircuitar dos puntos es unirlos con un hilo de resistencia despreciable, ¿de acuerdo? Como un conductor de resistencia despreciable. Por tanto, la corriente de Norton en el circuito original sería la que se establece cuando en este dipolo, en este circuito original, lo cortocircuitamos. Entonces habría que hacer un cálculo, aplicando mallas o lo que sea, calcular la corriente de Norton, calcularíamos la tensión de Thevenin según el procedimiento, aplicando mallas, y
haciendo el cociente nos tendría que dar el mismo valor, así que así. ¿Qué pasa? Que esta segunda forma siempre es válida para la tensión existan o no existan fuentes dependientes. Vale, una tercera forma, voy a borrar esto de la primera, una tercera forma, existan o no existan fuentes dependientes, sería cortocircuitar las fuentes independientes, abrir las fuentes de corriente independientes, cortocircuitar las de tensión independientes, abrir las de corriente independientes. Aquellas independientes no dependen de un parámetro, 4 voltios, 3 amperios, etc. Una dependiente, por ejemplo, es una fuente que sí depende de un parámetro. Suelen representar así. Por ejemplo, 2 y su 1, donde y su 1 es la corriente que va por otra parte del circuito. Si su 1 aumenta, esta fuente aumenta, ¿no? Hay circuitos electrónicos que traducen tensión en corriente y viceversa, ¿me explico? Por lo tanto, se modelan circuitos en electrotecnia por fuentes dependientes. Pues aquí sería alimentar entre los terminales A y B con una fuente de tensión V que suministra una corriente I al circuito. Una vez que hemos cortocircuitado las fuentes de tensión independientes y abierto las de corriente independientes. Resolviendo, analizando ese circuito, la resistencia Thevenin sería el cociente V entre I. De esa tercera forma, ya digo, la tercera forma es válida tanto para fuentes dependientes o independientes, ¿de acuerdo? No importa. Es una forma que se utiliza muchísimo, por ejemplo, cuando se calculan las impedancias de salida de los amplificadores en electrónico. ¿De acuerdo? Bien. Pues básicamente esto es todo. A partir de aquí ya se pueden hacer ejercicios de aplicar el Thevenin, ¿de acuerdo? El modelo, ya que estoy con esto y ya he definido el modelo, la corriente Norton, que sepáis que el modelo Norton se puede representar así si nos pidiesen, o si yo quiero calcular un momento determinado el modelo Norton de un circuito también lo puedo sustituir por una fuente de intensidad en paralelo con la resistencia de Norton, que es la misma que la de Thevenin. Se calcula en base al mismo procedimiento, por eso es la misma. Y la corriente de Norton ya sabíamos cómo calcularla, que era la corriente entre A y B en cortocircuito. Es decir, cualquier red, un circuito original, un circuito lineal, se puede transformar por algo tan sencillo como esto. El Thevenin y el Norton, lógicamente, son equivalentes. ¿Por qué? Pues si a este Thevenin le aplico el teorema de Norton, al cortocircuitar esto, la corriente de Norton es esto. Lo que he puesto antes, corriente de Norton es tensión de Thevenin entre resistencia de Thevenin. Si a esto lo cortocircuito, me quedaría anulada la resistencia. La corriente sería la corriente de Norton, o si yo calculo la tensión de Thevenin, que la tensión de aquí sería I de Norton por resistencia de Norton. Tensión de Thevenin, I de Norton por resistencia de Norton o de Thevenin, que es la misma. Está claro, ¿no? Por lo tanto, esto sería la teoría suficiente para en la electrotecnia, en la teoría de circuitos, calcular equivalente Thevenin y Norton de determinados circuitos.